Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar este 21º domingo durante el año. Y por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios vamos a reconocer nuestros errores y vamos a decir, porque muchas veces dudamos de ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos faltó la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a una opción de vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Josué. Dios exige a sus seguidores una respuesta clara y decidida. Escuchemos con atención. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí, toca mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio,
está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios los libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva, Señor, la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En la segunda lectura del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo evoluciona el amor de los esposos al compararlo con el amor que Cristo tiene por su iglesia. Escuchemos. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arrugas, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de Juan, después del sermón del pan de vida, los discípulos deben enfrentarse a la opción: abandonar o seguir a Jesús. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza?
¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cuál es el tema de hoy? Tiene dos puntos importantes. Primero, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que es la asamblea de Siquem. Esa asamblea de todos los pueblos de Israel, vamos a ver el contexto, es muy decisiva para la fe del pueblo de Israel. Y, digamos, como que en paralelo, el final del sermón del pan de vida del Evangelio de Juan del capítulo 6. Este es el último domingo que vamos a leer ese capítulo de Juan. Vamos a volver después al otro evangelio. Pero también en este evangelio termina con un cuestionamiento. Comencemos primero entonces con la asamblea de Siquem. ¿Cuál es el contexto histórico de la asamblea de Siquem? En donde el profeta los reúne a todos, a todas las tribus, a las 12 tribus de Israel, a los jueces, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque acababan de volver de justamente el destierro en Babilonia, de la expulsión después de que los persas invadieron Jerusalén, destruyeron todo y se llevaron como esclavos al pueblo de Israel. Pero claro, estuvieron más de 40 años en Babilonia. De allí todos los salmos, desde Lamentaciones, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pega la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha, como siempre añorar, hasta que el rey Darío de Persia deja libre al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vuelve a su tierra y vuelve a reconstruir Jerusalén y vuelve a reconstruir su pueblo. Pero claro, después de 40 años de haber vivido del otro lado del río Éufrates, como dice acá, el cuestionamiento era: ¿a quién vamos a venerar, a adorar? ¿Cuál va a ser nuestro Dios? Recordemos que estamos hablando de más de 3 siglos antes de Cristo, en donde cada pueblo tenía sus dioses. Entonces los dioses de los persas, de los amorreos, de los babilonios, eran otros dioses. Y como el pueblo de Israel había sido destruido en la destrucción de Jerusalén y solamente llevado un puñado, el profeta Jeremías habla de eso, ¿no? Un puñado, el resto de Israel es llevado como esclavo a Babilonia. Después de tantos años, muchos de los judíos, de los israelitas, empezaron a venerar y a celebrar con los dioses de los amorreos, de los hititas, de los que les tocó servir, en una palabra. Y solamente algunos, por eso están los salmos de las lamentaciones, algunos permanecieron en esa fe.
Claro, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud y otra vez enviado a Babilonia, a Israel, el tema era ese. A ver, ¿a quién servimos ahora? ¿Servimos a los dioses del otro lado del río Éufrates o de este lado? ¿Servimos a los dioses de los moabitas, de los hititas? A ver, el pueblo reunido, que en el fondo era como raza del pueblo de Israel, dicen, a ver, ¿a quién vamos a adorar? Y entonces Josué dice, yo y toda mi familia vamos a adorar al único Señor, al Adonai, a Yahvé, pero que ellos no pronuncian esa palabra porque es el nombre de Dios. Pero ellos dijeron, ¿a quién vamos a tener? Y dice, mi familia y yo, solamente a Dios. Y entonces ahí se puede decir, en esta asamblea, las 12 tribus concretan su religiosidad. Su religiosidad ya no es más la del río Éufrates, ni de los moabitas, ni de los hititas. Claro, eso quiere decir que algunos se tuvieron que decidir, en el fondo, a cambiar de fe, porque durante años tal vez habían estado venerando otros dioses, y bueno, dijeron, bueno, ahora el que quiera servir a otros dioses puede irse, pero los que nos quedamos acá, vamos a seguir al Dios de Israel. Por eso la asamblea de Siquem es tan importante, porque reúne las 12 tribus y dice, no, de ahora en adelante conocemos nuestra historia, sabemos todo el tiempo de esclavitud, de la deportación a Babilonia, pero ahora vamos a unirnos y vamos a hacer la fe en nuestro Dios, en el Dios del pueblo de Israel. Y es una decisión por opción del pueblo de Israel. Y entonces vuelven a tomar la identidad de Dios, del Señor de Israel, el Creador, el que no tenía ídolos, el que no tenía, en ese caso, en esos momentos, templo, porque después resulta que reconstruyeron el templo de Jerusalén, pero no había estatuas, no había ídolos, no había... Y entonces comenzaron a reconstruir la fe del pueblo de Israel. O sea, se decidieron, este pueblo elegido, por el llamado de Dios, en el fondo, ¿no? Se decidieron, no, nuestra fe y nuestra religión es esta. ¿Por qué se pone junto a este texto de Juan al final del capítulo 6 del discurso del pan de vida? Porque indudablemente nosotros venimos hablando el otro domingo que se hablaba de un texto, digamos, con contenido litúrgico también, de los primeros cristianos. Este es el pan vivo bajado del cielo, el pan que yo daré en mi carne para la vida del mundo, pero también están diciendo el momento en que Jesús se encamina hacia Jerusalén y empieza a hablar de esta entrega de vida. Que la carne no es lo importante, es el espíritu el que da la vida. Claro, indudablemente también para los judíos de aquella época era un discurso muy duro, y lo explicita acá. Estas palabras son muy duras. ¿Por qué? Porque quería decir, e implicaba a Jesús, la entrega de vida, o sea, la muerte. Estaba implicando, ahora el que me sigue sabe que tiene que enfrentar hasta la muerte. Entonces dice, muchos de los discípulos lo dejaron a Jesús. Y es lo que pasó. Cuando se acercaron a Jerusalén, la cosa se empezó a tensionar, sabían que lo perseguían a Jesús, los mismos discípulos le piden que no siga, que no vaya a Jerusalén, y Jesús sigue hacia Jerusalén, y empieza a tener este discurso tan fuerte, ¿no? Que anuncia su muerte y su resurrección, que anuncia que lo que importa no es esta vida, sino el reino eterno, el Espíritu.
Y entonces muchos discípulos, o sea, no era la gente que lo seguía así nomás de vez en cuando porque hacía milagros, sino algunos discípulos que seguían a Jesús, que habían optado por seguirlo y caminar con él y ser misioneros con él. La cosa fue tanto el rechazo de gente que se le empezó a ir, que a Jesús no le quedó otra cosa que decirle a los 12 apóstoles: ¿ustedes también se van? ¿Por qué? Porque muchos se fueron. Cuando las papas queman, digamos, cuando ser cristiano quiere implicarme la vida o la muerte, ahí la cosa se puso brava. Y entonces le dijo a los apóstoles: ¿ustedes también se van? Y Pedro, en nombre de todos un poco, dice: ¿a quién iremos? O sea, habla en nombre de los demás, iremos nosotros. Tú solo tienes palabras de vida eterna, o sea, nosotros creemos que sos el Hijo de Dios. No podemos ir a otro, solo te seguimos a vos. Fíjense que eso es una decisión de decir: vamos a Jerusalén con vos a enfrentar el conflicto, enfrentar el rechazo. ¿Por qué? Porque vos tenés palabras de vida eterna. Es una decisión el hecho de que ser cristiano implica lo que antes había dicho Jesús: recibirán el 100 por 1, pero con persecución. El tema del rechazo y de la persecución es inherente al ser cristiano. ¿Y por qué? Si hablamos de paz, de justicia, de verdad, bueno, porque el mundo no quiere justicia. No todos quieren justicia y verdad. Los pueblos, los pobres querrán justicia y verdad, pero hay gente que quiere la guerra, que quiere el dinero, que quiere el poder, que no le importa cómo lo gane. Y entonces esos, lo que es una opción de vida por la justicia, por la paz, por el proyecto de Jesús, por el proyecto que Dios vino a mostrar por Jesús, a revelar, no lo quiere el mundo. Por eso es que en el Evangelio de Juan se pone este momento del conflicto. Como en la asamblea dice quién, ¿a quién siguen? ¿A los otros dioses que ustedes hasta hoy veneraron? ¿O cambian o es el verdadero Dios? Y toman una decisión. Pero entonces, en este momento del camino de Jesús también, estamos en Jerusalén, vamos a enfrentar la dificultad, el rechazo, ¿y qué hacemos? ¿Me siguen o no? Y algunos se echaron para atrás. Y los 12 le dijeron: no, creemos en vos. Fíjense que creemos en vos, pero cuando llegó el momento, lo dejaron solo, huyeron todos. Después del huerto de Getsemaní, no se puede negar que en la historia de la Iglesia miles y miles de mártires entregaron su vida por amor porque confiaron en Dios, confiaron en Jesús. En un tiempo como el que estamos, en un cambio epocal como el que estamos, la opción de ser cristiano, la opción de seguir el proyecto de Jesús, la revelación de Dios, es una opción de vida muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque no podemos negar que mucha gente pierde la fe. Mucha gente está abandonando la fe cristiana y uno dice: se hace evangélico. Bueno, un tiempo se hace evangélico, pero después también ya pierden totalmente la fe y el individualismo, el secularismo, o sea, ¿para qué Dios? Todo no me importa. Eso está a la orden del día. Entonces, yo digo, tenemos que pedirle más que nunca, en este tiempo de un cambio epocal tan fuerte, de un cambio de valores, de principios, que permanezcamos fuertes en la fe, firmes, que intimemos con Jesús, con la Virgen, para que no abandonemos su camino. Vamos a pedirle entonces con nuestras intenciones a Dios. A cada petición respondemos:
Santo de Dios, escúchanos. Santo de Dios, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los catequistas, para que, sin escandalizarse ante el modo de hablar de Jesús, vivan diariamente su fidelidad a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador del mundo. Oremos. Santo de Dios, escúchanos. Por los gobernantes, líderes y dirigentes del mundo, para que, a la par con sus intereses económicos y de éxito, valen también de forma responsable por el bienestar de los seres humanos y de todo el planeta. Oremos. Santo de Dios, escúchanos. Por los enfermos, incurables y terminales, que se sienten confundidos y temerosos al acercarse al momento de su partida de este mundo, para que puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos. Oremos. Santo de Dios, escúchanos. Por todos los cristianos, para que, en la certeza de que Cristo vive entre nosotros, acudamos presurosos a su llamado, mientras repetimos como Simón y Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Oremos. Santo de Dios, escúchanos. Escúchanos para que no abandonemos el camino de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar, santo, santo es el Señor. Canten, canten sin cesar, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos. La paz.
Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra redentora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo y perseveremos en el camino de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría nos podemos quedar en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.